Capítulo 6. El domingo me costó despertar y fue necesario que Mari me llamase y me sacudiese. No comimos nada porque queríamos bañarnos pronto. Me sentía completamente vacío, con un ligero dolor de cabeza. Tenía el cigarrillo un gusto amargo. Mari se burló de mí porque me veía, dijo con aire de entierro. Llevaba un vestido de tela blanca y se había soltado el pelo. Le dije que estaba muy guapa y rió complacida. Al bajar, llamamos a la puerta de Raymond. Respondió que bajaba. En la calle, a causa de mi fatiga y también porque no habíamos subido las persianas, sentí bruscamente el día. Ya a pleno sol, como una bofetada, Mari saltaba de alegría y no dejaba de repetir que el tiempo era muy bueno. Me encontré mejor y me di cuenta que tenía hambre. Se lo dije a Mari, que me mostró su bolsa de hule en la que había metido nuestros 2 bañadores y una toalla. Lo único que podía hacer era esperar y oímos que Raymond cerraba su puerta. Llevaba un pantalón azul y una camisa blanca de mangas cortas, pero se había puesto un sombrero de paja, lo que hizo reír a Mari, y sus antebrazos se veían muy blancos bajo el vello negro. Sentí un poco de repugnancia. Silbaba al bajar y parecía muy contento. Me dijo, «Salud, viejo», y llamó a Mari señorita. La víspera habíamos ido a la comisaría y yo testimonié que la joven había trampeado a Raymond. Su caso quedó cerrado con una advertencia. No verificaron mi afirmación. Delante de la puerta hablaba con Raymond y decidimos tomar el autobús. La playa no estaba muy lejos, pero así llegaríamos antes. Raymond pensaba que su amigo se alegraría si llegábamos temprano. A punto de irnos, Raymond, de pronto, me indicó con un gesto que mirara enfrente. Vi un grupo de árabes adosados al escaparate del estanco. Nos miraban en silencio, pero su modo, ni más ni menos que si fuéramos piedras o árboles muertos. Raymond me dijo con aire preocupado que el segundo por la izquierda era su hombre. Añadió que, sin embargo, esa era ahora una historia terminada. Mari no comprendía muy bien y nos preguntó qué pasaba. Le expliqué que eran árabes que malquerían a Raymond. Quiso que nos fuéramos cuanto antes. Se echó a reír diciendo que había que darse prisa. Fuimos hacia la parada del autobús, que estaba un poco más lejos, y Raymond me hizo notar que los árabes no nos seguían. Volví. Los árabes continuaban en el mismo sitio y miraban con igual indiferencia el lugar que acabábamos de abandonar. Tomamos el autobús. Raymond, que parecía haberse tranquilizado completamente, no dejaba de hacer bromas a Mari. Noté que le gustaba, pero ella apenas respondía. De vez en cuando lo miraba riendo. Nos bajamos en las afueras del Argel. La playa no queda lejos de la parada de autobús, pero fue necesario atravesar una pequeña meseta que se levanta sobre el mar y desciende luego hacia la playa. Estaba cubierta de piedras amarillentas y de asphodelos muy blancos contra el azul ya duro del cielo. Mari se divertía esparciendo los pétalos a grandes golpes de su bolsa de hule. Caminábamos entre filas de pequeños chales con bayas verdes o blancas, algunos escondidos con sus miradores entre los tamariscos, otros desnudos en medio de las piedras. Antes de alcanzar la pequeña meseta, se podía ver ya el mar inmóvil y más lejos un cabo soñoliento y macizo en el agua clara. Un ligero ruido de motor subió en el aire quieto hasta nosotros y vimos, muy lejos, un pequeño bow que avanzaba, con un movimiento imperceptible, sobre el mar resplandeciente. Mari recogió algunos lirios de roca. Desde la pendiente que bajaba hacia el mar vimos que había ya algunos. El amigo de Raymond tenía una pequeña construcción de madera en el extremo de la playa. La casa estaba adosada a las rocas y los pilares que la sostenían por delante se bañaban ya en el agua. Raymond nos presentó. Su amigo se llamaba Mason. Era un tipo alto, macizo de cintura y de hombros, con una mujer pequeña, regordeta y agradable, con un acento parisiense. Nos invitó enseguida a acomodarnos y nos dijo que tenía una fritura hecha con lo que había pescado en la misma mañana. Le dije cuánto me gustaba su casa. Me explicó que pasaba en ella el sábado, el domingo y todas sus vacaciones. Me entiendo bien con mi mujer, añadió. Precisamente, su mujer reía con Mari. Por primera vez, creo, pensé verdaderamente que iba a casarme. Mason quería bañarse, pero a su mujer y a Raymond no les apetecía venir. Bajamos entonces los 3 y Mari se echó inmediatamente al agua. Mason y yo esperamos un poco. Él hablaba lentamente y me di cuenta que tenía la costumbre de completar todo lo que explicaba con un
y diría más. Incluso cuando, en el fondo, nada añadiese el sentido de su frase, a propósito de Mary, me dijo, es estupenda, diría más, encantadora. Después dejé de fijarme en esa muletilla, porque estaba ocupado en disfrutar de la caricia del sol. La arena empezaba a calentarse bajo los pies. Reprimí todavía el deseo que tenía del agua, pero terminé por decir a Mason, ¿vamos? Me zambullí. Él entró en el agua lentamente y empezó a nadar al perder el pie. Lo hacía a la brasa y bastante mal, de modo que los dejé para alcanzar a Mary. El agua estaba fría y daba gusto a nadar. Nos alejamos, Mary y yo, y nos sentimos acompasados en nuestros movimientos y en nuestro bienestar. Mar adentro, hicimos la plancha y en mi rostro vuelto hacia el cielo apartaba el sol los últimos velos de agua que bajaban hacia mi boca. Habíamos visto que Mason volvía a la playa para tenderse al sol. De lejos, parecía enorme. Mary quiso que nadáramos juntos. Me puse detrás, agarrado a su cintura, y ella avanzaba con los brazos mientras yo la ayudaba batiendo los pies. El pequeño ruido del agua batida nos seguía en la mañana hasta que me sentí cansado. Dejé entonces a Mary y volví nadando con regularidad y respirando bien. Me tendí boca abajo en la playa, cerca de Mason, y posé mi cara en la arena. Le dije que era agradable, y él pensaba lo mismo. Poco después regresé con Mary. Me di la vuelta para verla venir. Se notaba en todo su cuerpo la viscosidad del agua salada y había recogido su cabello hacia atrás. Se extendió pegada a mí y los dos calores, el de su cuerpo y el del sol, me adormecieron un poco. Mary me sacudió y me dijo que Mason había subido a la casa y había que comer. Me levanté inmediatamente porque tenía hambre, pero Mary me dijo que no la había besado desde esta mañana. Era verdad y, sin embargo, no deseaba otra cosa. Ven al agua. Corrimos para lanzarnos a las primeras pequeñas olas. Dimos algunas brazadas y se pegó a mí. Sentí sus piernas en torno a las mías y la deseé. Cuando volvimos, Mason ya nos estaba llamando. Le dije que tenía mucha hambre y él dijo inmediatamente a su mujer que yo le gustaba. El pan era bueno y yo devoré mi ración de pescado. Había después carne y patatas fritas. Mason daba frecuentes tragos a su vino y me servía sin parar. Al café sentía un poco de pesadez de cabeza y fumé mucho. Mason, Raymond y yo hablamos de pasar juntos en la playa el mes de agosto, compartiendo los gastos. Mary nos dijo de pronto, ¿saben qué hora es? Las 11:30. Quedamos sorprendidos. Pero Mason dijo que habíamos comido muy pronto y que era natural porque la hora del almuerzo no era otra que la hora en que uno tenía hambre. No sé por qué eso hizo reír a Mary. Creo que había bebido un poco de más. Mason me preguntó entonces si quería pasear por la playa con él. Mi mujer echa siempre la siesta después del almuerzo. A mí no me gusta. Necesito andar. Les digo siempre que es mejor para la salud, pero, al fin y al cabo, está en su derecho. Mary declaró que ella se quedaba para ayudar a la señora Mason a lavar los platos. La pequeña parisiense dijo que, para eso, convenía poner a los hombres fuera. Bajamos entonces los tres. El sol caía casi a plomo sobre las arenas y su destello sobre el mar era insoportable. No había nadie en la playa. En las casas que bordeaban la pequeña meseta y que dominaban el mar se oían ruidos de platos y cubiertos. Apenas se respiraba con el calor pétreo que subía del suelo. Al principio, Raymond y Mason hablaron de cosas y de gentes que yo no conocía. Comprendí que ellos se conocían desde hacía tiempo y que incluso en algún momento habían vivido juntos. Nos dirigimos hacia el agua y caminamos a lo largo de la orilla. A veces, una pequeña ola más larga que la otra llegaba a mojar nuestros zapatos de lona. Yo no pensaba en nada porque estaba medio dormido por este sol sobre mi cabeza desnuda. En ese momento, Raymond dijo a Mason algo que oí mal, pero, al mismo tiempo, percibí en el otro extremo de la playa y muy lejos de nosotros a dos árabes en mono de trabajo que avanzaban en dirección nuestra. Miré a Raymond y me dijo, «Es ese». Seguimos andando. Mason preguntó cómo habían podido seguirnos hasta allí. Pensé que nos debían haber visto tomar el autobús con una bolsa de playa, pero nada dije. Los árabes avanzaban lentamente, pero yo estaba mucho más cerca. Nosotros no modificamos nuestro ritmo, pero Raymond dijo, si hay pelea, tú, Mason, te encargas del segundo. Yo me encargo de mi hombre. Tú, Bersault, si llega otro es para ti. Dije, sí.
y Mason metió las manos en los bolsillos. La arena recalentada me parecía roja ahora. Avanzamos con un paso igual hacia los árabes. La distancia entre nosotros disminuía con regularidad. Cuando solo nos separaban algunos pasos, los árabes se detuvieron. Mason y yo seguimos más despacio. Raymond se fue derecho hacia su hombre. Oí mal lo que le decía, pero el otro hizo gesto de darle un cabezazo. Raymond golpeó entonces una vez y llamó enseguida a Mason. Mason se fue hacia el que tenía asignado y le dio 2 golpes con toda su fuerza. El árabe se desplomó en el agua, con la cara hacia el fondo, y quedó así algunos segundos, con burbujas que reventaban en la superficie alrededor de su cabeza. Entretanto, Raymond había hecho lo suyo y el otro tenía la cara ensangrentada. Raymond se volvió hacia mí y dijo: «Verás lo que voy a darle». «Cuidado», le grité. «Cuidado», le grité. «Tiene un cuchillo». Pero Raymond estaba ya con un brazo abierto y la boca rajada. Mason saltó hacia adelante, pero el otro árabe se había levantado para ponerse detrás del que estaba armado. Nosotros no nos habíamos atrevido a movernos. Retrocedieron lentamente, sin dejar de mirarnos y manteniéndonos a distancia con el cuchillo. Cuando consideraron que tenían campo suficiente, huyeron con mucha rapidez, mientras nosotros permanecíamos clavados bajo el sol y Raymond apretaba su brazo que sangraba. Mason dijo inmediatamente que había un médico que pasaba los domingos en el montículo. Raymond quiso que fuésemos enseguida, pero cada vez que hablaba, la sangre de su herida se formaba de burbujas en la boca. Lo sostuvimos y volvimos a la casa con toda rapidez posible. Allí, Raymond dijo que sus heridas eran superficiales y que podía ir a casa del médico. Salió con Mason y yo me quedé para explicar a las mujeres lo sucedido. La señora Mason lloraba y Mary estaba muy pálida. A mí me fastidiaba explicárselo. Terminé por callarme y fumé mirando al mar. Hacia la 1:30, Raymond volvió con Mason. Tenía el brazo vendado y esparadrapo a un lado de la boca. El médico le había dicho que no era nada, pero Raymond tenía un aire muy sombrío. Mason trató de hacerlo reír, pero él seguía callado. Cuando dijo que bajaba a la playa, le pregunté a dónde iba. Respondió que a tomar el aire. Mason y yo dijimos que lo acompañaríamos. Se encolerizó entonces y nos insultó. Mason dijo que no convenía contrariarlo. Lo seguí de todos modos. Caminamos largo rato por la playa. El sol era ahora aplastante. Se quedaba en pedazos sobre la arena y sobre el mar. Tuve la impresión de que Raymond sabía a dónde iba, pero sin duda era falsa. En el término extremo de la playa llegamos por último a una fuentecilla que manaba en la arena, detrás de una gran roca. Allí encontramos a nuestros 2 árabes. Estaban acostados con sus monos grasientos. Parecían completamente tranquilos y casi contentos. Nuestra aparición nada cambió. El que había herido a Raymond lo miraba en silencio. El otro soplaba en una pequeña caña y repetía sin cesar, mirándonos con el rabillo de ojo, las 3 notas que sacaba de su instrumento. Durante todo este tiempo no hubo más que el sol y aquel silencio, con el rumor del manantial y las 3 notas. Después, Raymond echó mano a su revólver, pero el otro no se movió y siguieron mirando. Me fijé en que el que tocaba la flauta tenía los dedos de los pies muy separados. Sin apartar los ojos de su adversario, Raymond me preguntó: ¿me lo cargo? Pensé que si le decía que no, se excitaría más y dispararía ciertamente. Le dije solo: «Todavía no te ha hablado. No estaría bien disparar así». Se oyó de nuevo el rumor del agua y de la flauta en el corazón del silencio y del calor. Luego Raymond dijo: «Entonces voy a insultarlo y cuando responda me lo cargaré». Contesté: «De acuerdo, pero si no sacas su cuchillo, tú no puedes disparar». Raymond empezó a excitarse. El otro seguía tocando y los 2 observaban cada gesto de Raymond. «No», dije a Raymond, «ocúpate del tipo de hombre a hombre y dame tu revólver. Si el otro interviene o él saca su cuchillo, dispararé». Cuando Raymond me dio su revólver, el sol resbaló encima. Permanecimos, sin embargo, inmóviles como si todo se hubiese cerrado en torno nuestro. Nos mirábamos sin bajar los ojos y todo estaba detenido entre el mar, la arena y el sol. El doble silencio de la flauta y el agua. Pensé en ese momento que se podía disparar o no disparar. Bruscamente, los árabes, a reculones, se deslizaron detrás de la roca. Raymond y yo nos volvimos entonces. Parecía encontrarse mejor y habló del autobús de regreso. Lo acompañé hasta el chale y mientras él subía la escalera de madera, me paré ante el primer escalón, con la cabeza resonante del sol, desanimado por el esfuerzo que había de hacer para subir al piso y volver a encontrar allí a las mujeres.
pero el calor era tal que resultaba penoso también quedarse inmóvil bajo la lluvia cegadora que caía del cielo. Quedarse o irse, venir, hacer lo mismo. Al cabo de un rato volví hacia la playa y eché a andar. Era el mismo resplandor rojizo sobre la arena. El sol jadeaba con toda la respiración rápida y ahogada de sus pequeñas olas. Caminé lentamente hacia las rocas y sentí que mi frente se inflamaba bajo el sol. Todo ese calor se apoyaba en mí y se oponía a mi avance. Cada vez que sentía su poderoso hálito en mi rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos de mi pantalón y me tensaba por entero para triunfar del sol y de aquella ebriedad opaca con la que me invadía. A cada espada de luz surgida de la arena, de una concha blanqueada o de un trozo de vidrio, mis mandíbulas se crispaban. Anduve largo rato. Veía desde lejos la pequeña masa sombría de la roca rodeada de un halo cegador de luz y partículas de agua. Me vino a la imaginación el fresco manantial detrás de la roca. Tenía ganas de volver a oír el murmullo del agua. Ganas de oír del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer. Ganas, en fin, de encontrarme en la sombra y su reposo. Pero al acercarme más, vi que el tipo de Raymond había vuelto. Estaba solo, tendido de espaldas, las manos bajo la nuca, la frente a la sombra de la roca y todo el cuerpo al sol. Su mono humeaba en el calor. Me quedé un poco sorprendido. Para mí era una historia terminada y había venido sin pensarlo. Al verme se incorporó un poco y metió mano en el bolsillo. Yo, naturalmente, agarré el revólver de Raymond en mi chaqueta. Entonces, una vez más, se arrastró hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Yo estaba relativamente lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba por momentos su mirada, entre sus párpados entornados, pero, con más frecuencia, su imagen danzaba ante mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas era todavía más perezoso, más chito que a mediodía. Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se extendía hasta aquí. Hacía ya 2 horas que el día no avanzaba, 2 horas que había anclado en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un vaporcito y adiviné la mancha negra con el rabillo del ojo, porque no había dejado de mirar al árabe. Pensé que me bastaba dar la vuelta y el incidente habría terminado, pero toda una playa vibrante de sol se apretaba en mi espalda. Di algunos pasos hacia la fuente. El árabe permaneció inmóvil. A pesar de todo, estaba bastante lejos, tal vez a causa de las sombras sobre su cara. Parecía reír. Esperé. El fuego del sol ardía en mis mejillas y sentía las gotas de sudor acumularse sobre mis cejas. Era el mismo sol del día en que enterré a mamá y, como antes, me dolía sobre todo la frente y todas sus venas batían a un tiempo bajo la piel. Esa quemadura que no podía soportar me hizo dar un paso hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no me desembarazaría del sol desplazándome un paso. Pero di un paso, un solo paso hacia adelante. Esta vez, sin levantarse, el árabe sacó su cuchillo, que me mostró al sol. La luz surgió desde el acero como una larga hoja relumbrante que alcanzaba mi frente. En el mismo instante, el sudor acumulado en mis cejas corrió de pronto sobre los párpados y los cubrió con un velo tibio y espeso. Cegaba a mis ojos ese telón de lágrimas y de sal. Solo sentía los címbalos del sol sobre la frente. Instintivamente, la hoja relumbrante surgía del cuchillo siempre ante mí. Esa ardiente espada mordía mis cejas y penetraba en mis ojos doloridos. Fue entonces cuando todo vaciló. Del mar llegó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para vomitar fuego. Todo mi ser se tensó y mi mano se crispó sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el pulido vientre de la culata y fue así, con un ruido ensordecedor y seco, como todo empezó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. Entonces disparé 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que se hundían las balas sin que lo pareciese. Fueron 4 golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia.